Los decretos ley deben ser convalidados por el Congreso en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. Si no son ratificados, son derogados estos decretos ley. Es una posibilidad de gobierno que tiene abierta el propio presidente Pedro Sánchez al frente del gobierno y podría ser utilizada por él si así lo considera adecuado. En cualquier caso, también debe haber otras posibilidades como volver a plantear estas medidas de forma separada, como planteó el Partido Popular, y esperemos que de esta manera puedan ser aprobadas, contando con la colaboración de Junts y de otras fuerzas políticas. En ese sentido, eso sería lo razonable, lo racional y lo adecuado para el bienestar, diríamos, de la ciudadanía española, porque estas medidas llegan a muchísimas personas, a millones y millones de personas, como es en el caso de las pensiones de jubilación. Su subida afectará a 12 millones de personas que necesitan esas subidas de las pensiones. En definitiva, se debe hacer política social por parte de todos los partidos políticos del arco parlamentario. Es algo que no hace falta explicar mucho más. Gobernar por decretos ley es una medida provisional que está aceptada por la Constitución española y que forma parte de nuestro ordenamiento político. Y es verdad que es triste que un presidente del gobierno español, como Pedro Sánchez, pueda quizás emplear esta posibilidad de decretos ley para aprobar medidas que son de interés general, medidas de apoyo económico a los ciudadanos, como el caso de la aprobación de la subida de las pensiones, que afecta a 12 millones de personas, también la cuestión de las ayudas por la DANA y también las ayudas al transporte. En ese sentido, me parece que sería mejor una medida menos, diríamos, directa, como la de los decretos ley, pero también está en las atribuciones del presidente del gobierno, si ve que no hay otra salida posible a corto plazo, pues utilizar los decretos ley de una forma provisional y que, bueno, esto sirva para, diríamos, aprobar estas medidas que son absolutamente necesarias para la población española. Junts ha cumplido la amenaza de no apoyar ninguna medida más del gobierno hasta que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Y ha cumplido esto a rajatabla porque ha votado en contra del decreto ómnibus con estas medidas que serían realmente aprobables y que son muy beneficiosas para todos los españoles. En ese sentido, me parece que el gobierno debe negociar más con las otras fuerzas políticas y las otras fuerzas políticas también deben conversar más y renegociar más, porque es verdad que el propio gobierno se ha sentido afectado negativamente por este rechazo de su decreto ómnibus y veremos a ver ahora cómo se resuelve esta situación en cuanto a estas cuestiones, sobre todo especialmente a la aprobación de la subida de las pensiones, que afecta a 12 millones de personas, nada más y nada menos. Esto es algo que a mi juicio es muy grave y, diríamos, los intentos por hacer caer un gobierno no deben perjudicar a los ciudadanos en ningún caso. Reales decretos por separado. Eso es, según el Partido Popular, lo que se tenía que haber defendido en el Parlamento español, en el Congreso, pero no se ha realizado de esa manera. Me parece que los políticos españoles tienen que hablar más, negociar más de forma adecuada, porque al final se trata de garantizar los derechos de los españoles, derechos sociales, derechos económicos, etc. Luego puede haber discrepancias en otros aspectos políticos que son de menor repercusión para la vida de los ciudadanos, pero en estas cuestiones referidas al ámbito económico de los ciudadanos tienen que ser especialmente cuidadosos en las negociaciones, en las conversaciones, etcétera, porque de otra manera lo que se producen son este tipo de resultados, como es la negativa por parte del Partido Popular y de Junts al decreto ómnibus, que realmente lo que procuraba era buscar el beneficio de todos a través de la aprobación de la bonificación a los transportes, que es algo muy necesario, las ayudas para la DANA, que es lo mismo, algo absolutamente imprescindible, y especialmente la subida de pensiones a 12 millones de pensionistas, que es algo también que no es negociable, que tiene que hacerse ya. En ese sentido, veremos qué solución da el Gobierno a estas cuestiones en los próximos días o semanas, porque es algo realmente muy necesario que se aprueben estas medidas. Votan en contra de 12 millones de pensionistas algunos partidos políticos del arco parlamentario, que son fundamentalmente el Partido Popular y Junts.
Junts porque considera que no va a aprobar ninguna medida más del gobierno mientras no haya pues una contestación positiva a sus exigencias en cuanto a la cuestión de confianza, y en el caso del Partido Popular se ha negado a votar de forma positiva porque considera que hay que aprobar cada medida de forma separada. Pero eso crea un gravísimo problema para los pensionistas y también un gravísimo problema para el gobierno español, porque ahora tendrá que formular otra alternativa para intentar aprobar, por ejemplo, estas medidas, especialmente la subida de pensiones, quizás a través de un decreto ley o de otras medidas que se puedan tomar, o retomar otra vez pues esa medida y las otras para intentar que se aprueben de forma separada. Eso supone que parece que en España no estamos en un país realmente democrático, en la que se respete, diríamos, los derechos de los ciudadanos a las subidas de sueldos, de pensiones, etcétera, y todo eso es algo que a mi juicio es muy grave y que no es aceptable en un Estado social y de derecho como es España, según señala la propia Constitución española. El decreto ómnibus ha sido rechazado en el Congreso y esto significa que la bonificación de los transportes que se quería aprobar en el Parlamento, las ayudas por la DANA y la subida de pensiones, pues han sido rechazadas como medidas sociales que proponía el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Me parece algo absolutamente descabellado, algo realmente absurdo que algunos partidos políticos del arco parlamentario, que todos sabemos cuáles son, fundamentalmente es el Partido Popular y Junts, pues aprovechen esta situación de debilidad del gobierno para votar en contra, para intentar, en el caso del Partido Popular, que se venga abajo el Partido Socialista y que se convoquen nuevas elecciones, etc. Eso no se puede hacer de ninguna manera, porque ahora no sabemos en qué momento se podrá aprobar la subida de pensiones, que es algo necesario absolutamente para todos los pensionistas, que son 12 millones de personas en España, con sus familias incluidas, y todo esto es algo muy grave. Es verdad que se pueden proponer decretos ley y puede haber otras medidas para intentar aprobar esto que se ha rechazado, pero eso crea un precedente y realmente es muy perjudicial, porque el propio gobierno socialista ha dicho que no se sabe cuándo se podrá aprobar, por ejemplo, la subida de pensiones, que es lo más importante, a mi juicio.